Pues aquí estamos en este día. Iniciamos, como siempre, con contenido de carácter turístico por Televisión del Este, tu canal Travesía Turístico. Antonio Corsino, desde este momento y hasta un ratito, más de una hora, estaremos hablando sobre los hechos turísticos que se dieron a lo largo y ancho del globo terráqueo. Y sobre todo Fitur se ha constituido en lo que, ¿verdad?, en la más importante feria turística a nivel internacional, y en su comportamiento entramos en detalle la participación, el impacto a partir de las negociaciones y la visita que cada año se llega allí, que al final de la jornada, terminado, ¿verdad?, la fecha, el 25, bueno, pues haremos ya mención sobre algunos aspectos de esta importante feria. Otro hecho definitivamente particular tiene que ver con definitivamente ponerle en la mano de una empresa que ya tiene experiencia en el desarrollo de proyectos turísticos aeropuertos. Es relevante el hecho de que este consorcio Cabo Rojo caiga en la mano del Grupo Punta Cana. Es un hecho noticioso y hay que resaltarlo. Igual que, como sabemos, hay una extensión, se proyecta y se sigue haciendo los esfuerzos para impulsar la actividad turística en el ámbito deportivo. Es decir, que las instalaciones, turismo deportivo desarrollarlo, se están haciendo los esfuerzos. Veremos cómo anda eso. De igual manera que definitivamente que cuando uno toma aspectos que tienen que ver con los fondos, de dónde se invierte el dinero para desarrollar determinadas actividades turísticas, la hotelera, el fondo de pensiones, nuestro fondo, cuál ha sido y dónde está ese dinero, parte de ese dinero, y de dónde está invertido, sobre todo en la actividad turística. De ello hablaremos en detalle, como también terminado Fitur o cerrado el ciclo del año, encontramos que la banca múltiple de República Dominicana, sobre todo los tres grandes bancos nuestros, cuál ha sido su participación en la actividad turística y de qué forma, cuántos proyectos, habitaciones, entre otros aspectos, también lo tomaremos en cuenta en este conversar, en esta travesía turística. También es importante resaltar la presencia del Hotel Meliá combinado con el Grupo Punta Cana, es una novedad y hay que resaltarla, pero igual, de forma con la misma precisión como se manifestó esta alianza internacional que para fortalecer la formación de los empleados, de la mano de obra de la actividad turística, bueno, pues Infotet acaba de hacer una alianza internacional con esos propósitos y hay que hacer mención como MITUR. ¿Por qué MITUR? El Ministerio de Turismo rompió el contrato específicamente con el, ¿cómo se llama? Con Iberia. ¿Qué motivó a Turismo romper con Iberia un contrato de años? Veremos en detalle este aspecto. Igual que el comportamiento, las proyecciones de Punta Bergantín, que también es uno de los destinos que está emergente, que se están promoviendo. Hubo una presencia significativa en Fitur, este proyecto de desarrollo en la zona norte, Puerto Plata, Punta Bergantín. También en detalle. También eso, porque los brasileños impulsan su turismo, atraen turismo chino a partir de determinadas políticas que son efectivas, como es lo que tiene que ver con el visado. Y ese tipo de evento es importante resaltarlo. Igual que en otro aspecto, más allá de lo local, esta tormenta ¿verdad?, invernal que atraviesa esa parte de Estados Unidos y que afectó definitivamente cancelaciones masivas
y vuelo tanto que afortunadamente, ¿verdad? Ya los aeropuertos están operativos, sobre todo lo del país, después de cancelaciones de una cantidad importante de vuelos, fruto de esta temporada invernal o de este temporal de invierno en esa parte de Estados Unidos. De esa forma y otras tantas, iniciamos con Travesía Turística. En breve. ¿De dónde provienen los fondos para la construcción o la participación de determinado proyecto turístico en el país? De los fondos dominicanos de pensiones. Es en la actividad turística la mayor participación de fondos provienen de este sector, el ahorro de los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos, cuya participación, de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, en el marco de FITUR, estamos hablando que más de 25 proyectos son financiados por estos fondos, lo que significa que el aporte como actividad, como fondo, es el área o dentro de la actividad donde más participa dentro de su cartera, dentro de las inversiones de los fondos de pensiones nuestros, en la actividad turística que allí están más presentes. Más de una habitación, por supuesto, zonas puntuales como Miches, Cabo Rojo, no solo la Altagracia como tal, pero también Puerto Bergantín. Ellos, uno y otro, junto con Santo Domingo, estamos hablando que más del 50% de la provincia del país, sobre todo las que tienen vocación turística, que eso concentra alrededor del 34% del total de las inversiones realizadas mediante las administradoras de fondos de pensiones, lo que quiere decir que esa cantidad de dinero que representa 208.000 millones de pesos, que es del total 40%, impacta la actividad turística. ¿Y por qué hacemos mención de ello? Porque dentro de esa cantidad de dinero, para que no se quede sin hacer nada, se le busca qué hacer, que genere riqueza. Por eso vemos que parte, ¿verdad?, de la administradora de pensiones del país fiscalizar, velar, garantizar que esos fondos que son de los trabajadores, que estamos hablando que eso representa el 20% del PIB dominicano. Eso es mucho dinero, pero lo invierte en la actividad turística. Lo resaltante, el hecho dado alrededor de estos fondos, que ya no es un misterio, ya no es una, ¿verdad? Hay que hablarlo abiertamente, de manera transparente, lo que representa para la actividad turística, sobre todo para la construcción de ampliación de la oferta hotelera nuestra, ese dinero. Y genera riqueza cada año, porque no es un dinero que se presta y no se recupera. El compromiso es pagarlo. Y por eso que esos bancos, a través de esos bancos, sobre todo que manejan los fondos de pensiones, lo invierten, esa relación de negocio. Te presto a tanto y a tanto tú tienes que pagarme los intereses en tal tiempo, y cuyos fondos tienen que ser empleados para esa área determinada. En fin, todas esas informaciones que son relevantes, son importantes, que ya no es raro que se hable, por el contrario, agradecemos, ¿verdad?, la participación, esa iniciativa de que esos fondos, al menos una parte de ella importante, más del 40% de toda la cartera, de la cantidad del fondo, solamente en ese sector, en la actividad turística, que representa el 40% de esa cantidad de dinero que tenemos los dominicanos ahorrado en nuestro fondo de pensiones, en las que están ya debidamente establecidas,
en la Superintendencia de Pensiones. Eso es un hecho relevante, sobre todo la participación de esos fondos y cómo impacta en el sentido de que genera empleos y riqueza. No es ocioso, sino que es beneficioso por ambas partes. No solamente nosotros, los que tenemos fondo allí, nos entra mensualmente una cantidad por lo que genera esto, sino la cantidad de habitaciones, de proyectos que se invierten, con la intención, más de 50, y con ese dinero, ¿verdad?, genera esos empleos importantes y la riqueza que está asociado. Fideicomiso pro Pedernales es una iniciativa que se ha venido cuajando, dando, ya tiene todos los elementos institucionales para que opere como tales. Y ese consorcio, Cabo Rojo, que tiene la intención público-privada, un fideicomiso como tal, de desarrollar la zona sur del país, sobre todo Pedernales, Cabo Rojo. Eso conlleva no solamente la adecuación, como en efecto ya funciona el puerto de Cabo Rojo, es decir, que recibe, ya está en programación más de una embarcación que llegará allí y traerá esa cantidad de turistas que se desmonta y va y se integra a ese poblado, sino que los hoteles, las ofertas complementarias de Pedernales, de ese pro Pedernales, Cabo Rojo y demás, sino que un aeropuerto. Dicho y hecho, esa construcción, ese desarrollo, esa, si se quiere, adecuación de un nuevo aeropuerto o un aeropuerto internacional allí, cae en manos del Grupo Punta Cana. Claro, los fondos a través del Banco de Reservas, es decir, que no maneja dinero directo, sino que en la medida, como una iniciativa público-privada, a través de un ¿cómo se llama esta figura? Esta figura del fideicomiso funciona con esa trilogía, con un banco, un desarrollador que es el Grupo Punta Cana y el país que presta todos sus recursos, en este caso, ¿verdad?, las tierras y demás, para desarrollar no solo un aeropuerto, sino desarrollar esa parte del país que entró, ¿verdad?, dentro de las ofertas, de la expansión, de ampliación de las zonas, la incorporación de otros destinos emergentes, como el caso de Pedernales, Cabo Rojo. Y lo relevante, reiteramos, cayó en mano de un grupo con el know-how para desarrollar de manera efectiva, segura, el Grupo Punta Cana, que tiene a bien, que ganó a partir de los acuerdos establecidos con el Estado Dominicano, y tiene ya, ¿verdad?, el compromiso de desarrollar esta zona que no, sobre todo Cabo Rojo, no con la intención más que mejor aprovechar nuestros espacios, en este caso para el desarrollo de la actividad turística, que ha sido, ¿verdad?, una industria que nos ha generado riqueza, empleos, y como parte de la economía nuestra, un pulmón de la economía nuestra que hay que proteger. El único sector, si se quiere, donde hay un consenso en todos los sentidos, ¿verdad?, lo más amplio, un consenso nacional alrededor de su protección. Y opera con el marco de esa realidad que es, ¿verdad?, la paz laboral, sindical, salarial, asociado a las instituciones, la estabilidad política, económica, social, en fin, elementos que sustentan para que sigamos invirtiendo.
más allá de las llegadas, que son importantes, la riqueza que genera, sino que, ¿verdad?, mejor aprovechar que la parte más importante por la salud económica del país. Siempre se había planteado uno de los grandes retos que tenía la actividad turística nuestra, la de RD, ha sido la diversificación de la oferta, ampliar otras zonas de expansión y ofertar algo más. En este caso, la actividad deportiva. Como sabemos, no solamente se ratificó durante este evento internacional de FITUR en IFEMA, Madrid, desarrollado, ¿verdad?, del 21 al 25 de este mes, sino antes de eso, aquí en el país, los desarrolladores, las asociaciones, lo que, ¿verdad?, proyectan o promueven el deporte como recurso turístico, la cantidad de eventos deportivos que se dan a nivel nacional, sobre todo en zonas tan puntuales como el Grupo Punta Cana, que tiene una oferta cada año de actividades deportivas. Ahí está su golf, que es un evento internacional o tiene la dimensión nacional e internacional que tiene ya un nombre, ya es está dentro del calendario. Y lo que genera este evento durante ese tiempo, en este caso en Los Corales, Punta Cana, así como otras actividades deportivas que se desarrollan en el país, cuyas instalaciones tienen las condiciones para que sea mejor aprovechado. Y de esa forma hay que hacerlo en su punto más importante, que es la integración a la oferta turística nuestra. La ampliación mediante ya no solo sol y playa y el mar, no, sino que incorporamos actividades tan puntuales como el deportivo, promover cada año esa cantidad de eventos deportivos que se produce no solo en Punta Cana, en otras partes del país, sobre todo Santo Domingo. Siempre se ha visto, no se ha podido, no entiendo por qué no se incorpora, sobre todo ese calendario del béisbol nuestro, la temporada, ¿verdad?, del béisbol, que empieza en octubre y hasta que termine, ¿verdad? Todavía está en su etapa final, pero no deja de ser importante el hecho de que poder incorporarla en la oferta también deportiva a ese deporte nuestro que genera tanta simpatía, tanto interés a nivel internacional. De hecho, República Dominicana está dentro de la geografía del béisbol a nivel internacional y eso ya es una posición importante. De modo que las intenciones están marcadas y lo que se haya puesto de manifiesto, sobre todo con la oferta del Grupo Punta Cana en su stand, en su promoción, donde su proyección tiene previsto a mejor aprovechar sus actividades deportivas que hace cada año por los beneficios económicos que tiene. El turista que viene por una actividad deportiva gasta más que el de todo incluido. Está comprobado. Y eso quiere decir que dentro de el camino que recorre el Grupo Punta Cana, alrededor de no solamente ampliar la oferta, sino el tipo de oferta. Ese turismo VIP de exclusivo, ese tipo de turismo que también necesitamos. Desarrollar la actividad más allá del todo incluido, sino el turismo de alta gama, turismo de alto consumo. De modo que saludamos esta iniciativa que responde no meramente a un periquito, sino que responde básicamente
a una proyección, a uno de los grandes retos nuestros de ampliar la actividad turística sobre la base de mejor aprovechar otras áreas. FICTUR 2026 se manifestó, se expresó, los resultados están marcados dentro de las inversiones que se realizaron, los eventos concretados, sobre todo los firmados, los sellados. Lo dicho sobre la base de la inversión puesta en escena con nuevas habitaciones, nuevos proyectos, cantidades de dinero en dólar dispuesto dentro de la cartera de préstamo que tiene la banca nuestra dedicada a esta actividad. Concretamente, la ampliación de la oferta hotelera. Ahí están los números, las imágenes que hablan por sí solas, solo que con la mención, la consideración de la cantidad de personas que participaron dentro de esta importante actividad que se da cada año. En este caso ya cumplió sus 40 años realizándose cada año allí en IFEMA, Madrid, y donde se habla de más de 225.000 personas visitaron el lugar, millones, o más bien más de 500 millones en inversión en euros se concretizaron allí, y lo que eso está asociado con la riqueza, el empleo importante, ¿verdad? Fuera de la cantidad de personas que van allí, sino lo que se puede concretizar, lo que hay disponible. Sabemos que es un evento internacional donde se exhibe realidades de cada una de las ofertas, no solamente del país como República Dominicana, sino en este caso México, que fue el país anfitrión, también lo hizo, lo hicieron otros destinos, otros países, otras, dentro de la cadena de valor, tanto proveedores como facilitadores de servicios turísticos también estuvieron presentes. Destino, reitero, no solo destinos, sino empresas, proyectos y otras, presencia de más de una institución como forma de estar ahí. La actividad turística es estar ahí. Estar en FITUR definitivamente es, mostrarse, exhibir lo que tenemos, porque hay que venderlo. Y es un escenario importante, un escenario internacional, sobre todo dentro de la feria hispánica, de habla hispana, de la feria turística la más importante de Europa, dentro de la que están, junto con la de Berlín y demás, lo forma, es parte. Y reiteramos que cada evento de eso es una inversión, como lo hace el Ministerio de Turismo cada año, que lleva con la intención de ponernos ahí, con temas muy puntuales. Esa casita dominicana donde se presentó propiamente los destinos emergentes, la oferta turística nuestra, más allá de sol y playa, sino de la actividad deportiva, por ejemplo, o el turismo de salud, que otro sector que sigue desarrollándose, emergiendo, sobre la base de su riqueza que genera cada año la cantidad de actividades de salud que se genera. Y en ese evento de manera muy puntual, no solamente se reconoció, sino que se tiene previsto seguir impulsando esa actividad dentro de la oferta turística de República Dominicana. Este evento concluyó, por supuesto, con la presencia de más de 161 países, muchas empresas, en fin, todo un acontecimiento que cerró como tiene que resultar, ¿verdad? Como tiene que basarse en sus resultados que consolidan a FITUR como una de las actividades turísticas de la Feria Internacional de Turismo más importante del mundo. De modo que ya los números están, las inversiones están, y con FITUR, ¿verdad? 2025, Madrid y FEMA convierte a ese país en un hub de los eventos
internacionales, sobre todo turísticas. El hecho de que Fitur sea ese escenario internacional para anunciarla, para promoverse, para un balance de la actividad turística, definitivamente que Fitur se convierte en resultado. Con la exhibición, la puesta a dar a conocer el comportamiento de algunos sectores, en este caso la banca dominicana, y los resultados que obtiene allí. Estamos hablando que la banca dominicana pudo concretizar proyectos que están en desarrollo, 13.370 millones de dólares. Eso significa que nuevos proyectos turísticos que incorpora al menos 10.000 nuevas habitaciones. Y eso lo extendemos a unos 500 mil, medio millón de turistas adicionales a partir de estas habitaciones financiadas por la banca nuestra, conformado en las tres instituciones que tienen esa participación. Sobre todo se queda con ese grueso de la inversión, que son el Banco de Reservas Popular y el BHD, que cada año, reiteramos, su presencia ya es parte de la costumbre de que la banca nuestra vaya, se ponga y haga saber cuál es su nivel de participación, los fondos, la cantidad de dinero que tiene disponible para financiar proyectos turísticos en diferentes zonas del país, como en el caso concreto no solo Miches, Punta Belgantín, sino que Cabo Rojo, Pedernales también forman parte, como Santiago, por supuesto, Santo Domingo por demás, y otros destinos del país que se benefician de esos proyectos. Solo va a depender, reiteramos, del proyecto en cuestión, pero sí la banca dominicana de un tiempo para acá, de años, ha incursionado mediante la inversión directa, financiamiento, fondos que destina para el desarrollo de la actividad turística, sobre todo la planta hotelera. El escenario siempre que es Fitur, pero cada año, cada proyecto que encontramos, vemos que la banca tiene su participación. De hecho, estos resultados, que para todos, ¿verdad?, son exitosos, no hay dentro de un área, un sector, un grupo que reniegue. Por el contrario, la defensa es total del país de la actividad turística a partir de lo que representa. Y dentro de eso, esa inversión que hace el Ministerio de Turismo y esas empresas, para ponerlo allí en Fitur, mediante esa inversión, en dólar, por supuesto, en euro, en caso concreto, con la intención de realizar no solamente la exhibición, sino reuniones, sellar el pacto, acuerdos, nuevas conexiones y demás que convierten con líneas aéreas otras ciudades del mundo, con otros aeropuertos desde Punta Cana y el mundo desde Santo Domingo y otras ciudades del país que tienen aeropuertos, con la intención de ampliar también la oferta, la conectividad aérea nuestra. Ese hecho, reiteramos, que dentro de esa cantidad de dinero que tiene la banca nuestra, que lo puso a disposición, no solo lo tiene a la disposición, sino que la cantidad de habitaciones que ya están en construcción, fruto del caso de Miches, por ejemplo, que son financiadas por estos fondos, con este dinero de la banca nuestra, bueno, viene a llenar más que ese vacío, esa oportunidad de seguir ampliando la actividad turística nuestra sobre la base de la confianza. Sin ese elemento, sin esa confianza que genera ese buen nombre, eso que proyectamos como país, a partir de la estabilidad, no solamente macroeconómica, social, política y demás, nuestras instituciones responden
no solamente la banca, los grandes fiscalizadores como el Banco Central, la Superintendencia de Banco, guiado por la Junta Monetaria, bueno, pues garantizan que hay un clima de la política monetaria en el país sólida, estable, y eso es un medio, o más bien es una oportunidad que nos resalta, más allá de esos números que proyectamos, la razón, lo que justifica que las personas ven aquí, esa confianza, eso que proyectamos, ese nombre que nos tienen ubicado en los mercados emisivos, es lo que nos garantizan esos nombres, pero ha sido el comportamiento de más de 60 años de estabilidad como país, que no es un país que de un día para otro quebranta sus instituciones, es decir, abolir el Congreso. Eso genera una situación y nadie va a visitar un país cuya seguridad no esté garantizada, igual que la salubridad. Meliá refuerza su apuesta de lujo en Miches. Pues el Hotel Meliá, hoteles internacionales, acaba de, más bien, anunciar para desarrollar un proyecto, un Paradisus en Miches. Es decir, sabemos que los Paradisus dentro de la cadena de Meliá son los más exquisitos, son los de lujo. Ahora va a desarrollar ese resort de 600 habitaciones en Miches, con la alianza del Grupo Punta Cana. Eso significa que la comercializadora, que en este caso sería Hotel Meliá, la administradora y demás, pero con la alianza del Grupo Punta Cana, que sigue incursionando en la inversión originaria, que son dos, los aeropuertos y los hoteles. El Grupo Punta Cana mantiene dentro de su cartera de inversión la ampliación de nuevas o la creación de nuevas habitaciones, ahora con grupos puntuales, ya no con otros, como el caso de los de Marios y demás, sino con otras cadenas, en este caso, de una de prestigio internacional, sobre todo maneja de las cadenas de todo incluido en el Caribe, de la firma en cuestión. Meliá se lleva una buena parte, si tiene una experiencia importante, y por eso tiene los méritos para, ¿verdad?, ser un referente internacional en esa parte que tiene que ver con la gestión de complejos hoteleros. Hay que saludar sobre todo no solamente la diversificación de la oferta en Miches, que cada vez más se extiende al turismo de lujo, gira en torno en esa dirección, y con este Paradisus anunciado, con esa alianza con el Grupo Punta Cana, definitivamente que esa zona emergente sigue ampliándose, sigue siendo la que todos quieren estar, no solo invertir, sino también trabajar, generar riqueza. Punta Bergantín es una zona de desarrollo turístico, un proyecto turístico que se está desarrollando en esa zona de norte del país, en Puerto Plata, cuya intención, ¿verdad?, ha sido a mejor aprovechar nuestro espacio, sobre todo esas playas, esas zonas de esa localidad. Y en esa intención, en el marco de FITUR, el director ejecutivo de este, si se quiere, proyecto, que es Andrés Marrancín, que es el director ejecutivo, anunció los elementos asociados a este proyecto, lo que hay previsto, las proyecciones alrededor de este proyecto, cómo está, qué representa en cuanto a empleo, riqueza, y en qué momento está, sobre todo en esta primera etapa, dentro de esas 4.000 habitaciones que tiene el proyecto previsto realizarse, con la disposición para ello,
más los proyectos habitacionales y demás, y las inversiones en infraestructura correspondiente. De hecho, hay contratadas 1.350 habitaciones ya en proceso de lo acordado, de lo dispuesto. El anuncio, reiteramos, de su director ejecutivo, en este caso Belgantín, como proyecto, como consorcio, como grupo empresarial, como proyecto para desarrollar en esa zona, cuyo ejecutivo dio detalle en el marco de esa ronda de negocio que se hace. Pues Andrés Marrancini, que tiene a su bien llevar a cabo este proyecto, su desarrollo, dio esos detalles y con el propósito sobre todo de, ¿verdad?, de seguir buscando más inversión. Reiteramos, ese proyecto es amplísimo. Tiene previsto que se realicen 4.000 habitaciones allí, más los proyectos habitacionales, lo convierte en una zona a desarrollar ambiciosa. De modo que hay que saludar que cómo anda esta importante zona, que es Punta Bergantín, allá en Puerto Plata. Otro hecho relevante definitivamente que hay que hacer mención, fuera de los que es, como sabemos, dentro de los factores que pueden interrumpir la actividad turística, fuera de la guerra, de los conflictos de los países, de interno del país, es decir, esas inestabilidades, esas crisis sociales, políticas y demás, está la naturaleza que tiene su, ¿verdad?, se juega su última carta. Estamos hablando que huracanes, tormentas invernales, pero también la parte de la salud, es decir, ya vimos cómo golpea una pandemia como la que vivimos con el coronavirus, cuyos eventos, ¿verdad?, no generan las cancelaciones, en este caso, y de manera muy puntual, no la que vivió la semana pasada España, que generó cancelaciones masivas, retraso y demás, en este caso en el ámbito de el transporte terrestre, ferroviario, sino, y también invernal, sino y también ahora Estados Unidos, ciudades importantes de esa parte de Estados Unidos, por esta tormenta invernal, ahora en invierno, que es parte dentro de la actividad turística, sobre todo en invierno, que es cuando empieza la temporada alta. Raro es que no se cancele, que no haya este tipo de eventos naturales que provoque esas cancelaciones masivas, esta tormenta que provoca molestia, por supuesto, una cancelación de un vuelo a última hora, fruto de un cierre de un aeropuerto, de una ciudad propio en el invierno, después de una de reservaciones para vacacionar, bueno, pues genera esa cuestión, esa molestia para la familia, sobre todo que es momento y casi siempre los turistas no viajan solos, sino que viajan en mínimo, lo acompaña 3 y 4 personas alrededor de uno. Es decir, por eso es que es relevante la actividad turística por lo que genera. Pues la cantidad de pérdida fruto de estas cancelaciones masivas, de este cambio al cerrarse una frontera o un aeropuerto, eso definitivamente que genera no solo cancelaciones, molestias, sino tiene una parte económica importante dentro de lo que está alrededor de, imagínense, más de 13.500 vuelos fueron reprogramados, más de 180.000 personas afectadas. Pero afortunadamente, fuera de los aeropuertos de las zonas como Washington, Nueva York, Atlanta en Filadelfia y Miami también, que se vio afectado de igual manera,
pues la reprogramación de esto tuvo esa cuestión durante, ¿verdad?, esta parte, sobre todo este fin de semana, pero fuera de la cantidad de más de 50 vuelos cancelados en República Dominicana por esta tormenta, pero que ya los aeropuertos nuestros están totalmente operativos, como siempre, nunca se ha habido, no se han afectado, solamente los vuelos que venían de esa zona con esa cuestión, en el caso de Estados Unidos, bueno, pues ya anunciaron que la normalidad, la conectividad con esos aeropuertos, República Dominicana y Estados Unidos, sobre todo esa parte de Estados Unidos, Washington, Atlanta, Nueva York, Miami, en fin, esos vuelos que se cancelaron, que ya fueron programados, pero anunciaron, reitero, en este caso, Aeropuertos Siglo XXI anunció que ya hay conectividad con esos aeropuertos, lo que quiere decir que la normalidad se va a ir dando en la medida en que esos vuelos se sigan programando. Mire, hay un tema, reiteramos, que la parte de la salud genera un estrés en la actividad turística y con ello cancelaciones importantes. No solamente lo que la molestia, sino la preocupación a nivel internacional, hechos tan puntuales, sobre todo este virus, dos virus que están circulando en la India, como el Nipah, que de entrada ya se está anunciando como una alerta mundial, es decir, que los pasajeros, las personas, ya van 2 personas que han muerto fruto de desde el 11 desde enero 11 de este año, cuando se encontró la primera muestra de la existencia de este virus, aún siendo baja, pero ya, ¿verdad?, las enfermedades asociadas a estos virus genera esta alerta que hay de entrada. Ya hay que estar atentos para personas que hagan contacto, pasen, circulen por la India, no recibirlo. Y afortunadamente, qué bueno que organizaciones internacionales, sobre todo la OMS y otras instituciones, le da seguimiento y puede generar el cerco, el control sanitario necesario para que no afecte otras actividades, sobre todo la actividad turística, que es tan susceptible a este tipo de eventos. No solamente la guerra, los eventos naturales, sino la pandemia, los virus, cómo podrían estar afectando, o en el caso de la violencia, a cuyo ciudadano chino, el Ministerio de Exteriores de la China, le alerta a los chinos para que cuando vayan a Japón tomen en cuenta el nivel de violencia que existe en esta comunidad, sobre todo en este contexto del Año Nuevo chino. Pausamos por este momento. Proseguimos hablando de la actividad turística por esta televisión del Este, travesía turística hasta este momento, pero continuamos con más contenido